¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando lo más destacado de esta semana y para comenzar les contamos que la Sala del Senado realizó una sesión especial para analizar la evolución que ha tenido la pandemia por COVID-19. Todos los detalles y quiénes fueron los invitados se lo contamos en la nota. Y ahora este pic que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo termina, todavía no está tan claro, entre marzo y abril, provocado por el aumento de la movilidad de los permisos de vacaciones, y posiblemente, y esto es lo que me quisiera destacar de esta presentación, potencialmente podría haberse agravado por la circulación de las nuevas variantes B117 y P1. Es la situación de Chile a un año del inicio de la pandemia por COVID-19, un escenario complejo por el cual atraviesa el país, con más de 150 comunas en cuarentena y con casos diarios que en la última semana no han bajado de los 4.500. Fue el tema que motivó una sesión especial en el Senado. Parlamentarios y parlamentarias, junto al ministro de Salud, Enrique París, el Colegio Médico y diversos especialistas, analizaron la evolución que ha tenido la pandemia y las medidas en testeo, trazabilidad y aislamiento que han sido necesarias adoptar para contener los efectos negativos. Estamos de acuerdo en que hay que redoblar esfuerzos a través del diálogo, como siempre, y ojalá obteniendo consensos. Una pandemia que no teníamos hace cientos de años y además con una irrupción muy rápida, catastrófica diría yo, que nos ha hecho reflexionar. El plan de vacunación fue otro de los temas abordados. Según el ministro del ramo, Chile se ha posicionado como uno de los países a nivel mundial que ha tenido mayor avance en la inoculación. Ya se han suministrado más de 8 millones de dosis de vacunas, priorizando a los grupos de riesgo y personas que realizan labores esenciales. Pero los efectos, según el ministro, se verían recién a fines del mes de junio. Por ahora el llamado es a mantener las medidas de prevención y a redoblar las restricciones, sobre todo por la aparición de nuevas cepas. En Chile ya se han registrado algunos casos. Nosotros no aconsejamos viajar a Brasil en este minuto porque al volver las medidas son muy estrictas. Tenemos varios casos de personas contagiadas con la cepa brasileña. Ahora, la cepa británica es muy contagiosa, pero no es tan maligna, por así decirlo. Al revés, la cepa brasileña sí es mucho más agresiva y además la estamos encontrando en gente mucho más joven. Los principales problemas y desafíos también fueron abordados en esta sesión por la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, quien además se refirió a la situación en la cual se encuentran los trabajadores del área de la salud. Por su parte, Tomás Pérez Acle, de la Fundación Ciencia y Vida, profundizó en el comportamiento que ha tenido el avance del virus en el último tiempo, que se ha concentrado en un grupo etario específico. La única forma de contener la pandemia sin tener que usar estos confinamientos y medidas más globales es encontrar a los enfermos y aislarlos de forma efectiva. Y eso lamentablemente no lo estamos haciendo de forma tan buena como deberíamos hacerlo. Aquí está la cifra, capacidad de uso de camas, pasamos del 94 al 95% la última semana, estamos ya en nivel de saturación, la fracción que es UCI COVID subió de 64-67 la última semana y las hospitalizaciones crecieron de un 11 a un 10%. Y como ustedes pueden ver acá, hoy día se produce una situación que no ocurrió durante la primera etapa de la pandemia. Durante la primera etapa de la pandemia, la mayor proporción de gente infectada era gente que estaba sobre los 40 años. Hoy día lo que estamos viendo es que la mayor proporción de gente infectada, tanto en ambos sexos, son personas que van entre los 20 y los 49 años. En la sesión intervinieron también parlamentarios y parlamentarias. En general, el llamado fue a aunar fuerzas con el fin de establecer las medidas adecuadas para contener la pandemia. Estamos a disposición para dialogar y construir todos los acuerdos necesarios que permitan colaborar en aquello que hoy día el país requiere y en donde permita que cada uno y cada una pueda superar en este momento las dificultades sanitarias, sociales y retomar como país un camino de tranquilidad y seguridad que todas las personas merecen.
Hemos, desde el punto de vista sanitario, avanzado desde el punto de vista de la capacidad de tener a la mayor población de riesgo vacunada. Y esto es un esfuerzo consistente que se debe apreciar en su valor no solamente al Ministerio de Salud, al presidente Piñera, sino también a los funcionarios de la salud. El futuro de las próximas elecciones fue otro de los temas en discusión, materia pendiente aún, a la espera de los próximos reportes y el comportamiento que tenga la pandemia durante los próximos días. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque también durante esta semana se respaldó la iniciativa que permite una indemnización al personal de Sename. ¿De qué se trata? Lo vemos en el informe. De manera progresiva, el actual Servicio Nacional de Menores será transformando en la nueva institución que por ley lo reemplazará, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Parte de sus funcionarios han iniciado un proceso de traspaso, pero se ha hecho necesario legislar para que quienes no tengan cabida en el nuevo servicio puedan ser indemnizados como es debido y en conformidad a la evaluación que hayan sido sometidos. Hoy está comenzando el principio del fin del Sename y casos tan terribles como los que hemos visto en el último tiempo nos muestran que hay mucho por hacer. Pero si no avanzamos en que esto sea un cambio estructural, integral, profundo y sacamos adelante la institucionalidad en su conjunto, no vamos a hacer el cambio urgente que hoy necesitamos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, por cierto, que anuncio mi voto a favor a este proyecto. El proyecto faculta al director del Sename a disponer la cesación de sus cargos a funcionarios a fin de velar por el funcionamiento oportuno y eficiente de las nuevas instituciones. Esta facultad estará condicionada a las mediciones y evaluaciones que se hagan y que serán normadas vía decreto, contando con la participación de las respectivas asociaciones de funcionarios. Esto llevó a que los gremios con el Ministerio elaboraran un protocolo. Que el protocolo, en el informe de la Comisión se dice que está anexo, pero yo creo que es muy importante que tenga interés en meterse a fondo, ver el protocolo, porque ahí están las bases de un DFL que va a tener que sacar el Ministerio de Justicia para efectos de aplicar esta ley. Y ahí se establecen los puntos más polémicos, ahí se encuentra y se avanza y se logra soluciones importantes. De esta manera, quienes sean cesados en sus funciones por la causal contemplada en esta ley tendrán derecho a una indemnización equivalente a 30 días de su remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses prestados continuamente al Servicio Nacional de Menores. Esta indemnización tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración. Para tales efectos, solo se computará el tiempo servido en calidad de planta y a contrata en la institución. El Senado despachó este proyecto a segundo trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y anticipando lo que será un amplio debate, la Sala del Senado inició la discusión de lo que será la nueva ONEMI. Los detalles en el informe. Después de varios años de trámite en el Senado, el proyecto que establece un nuevo sistema de emergencia y protección civil, creando una agencia nacional en este sentido, comenzó a discutirse en la sala afrontando su segundo trámite particular, que enviaría el texto a una tercera etapa a la Cámara. Pero antes de ello, el debate y la votación de su extenso contenido anticipan sumar horas en el Pleno, como lo dejó ver en esta primera jornada el llamado artículo 7 sobre la titularidad del Comité Local de Emergencia Regional, que divide opiniones sobre dejar a cargo a los nuevos gobernadores regionales o al delegado presidencial. De entregar la presidencia de estos comités de emergencia regionales, provinciales, al gobernador regional no tiene lógica y no tiene sentido, porque no está dentro de sus competencias, no está dentro de sus atribuciones y no va a poder dirigir, no va a poder coordinar y no va a poder mandar. Por lo tanto, el que tiene el mando es el delegado presidencial, nos guste o no nos guste, y eso tenemos que respetar. Es muy negativo, presidente, que existan órganos colectivos del máximo nivel. A nivel de las regiones, también a nivel de las provincias, y esos máximos órganos colectivos no sean presididos por la principal autoridad de la región, que debería ser el gobernador regional. Lo que nosotros necesitamos es que el jefe de los servicios sea el que esté al mando, porque él va a tener que tomar acción rápido, pero de verdad el pensar de que hacerse cargo de una catástrofe sin ser el jefe de los servicios más relevantes en la región puede ser una buena idea, creo que es un error. Porque si a mí me dicen
que queremos enfrentar el próximo terremoto grado 8 y está a este nivel de contradicción de quien manda, la verdad es que dejemos las cosas como están hasta que resolvamos el tema. De hecho, en 2018 se aprobó una indicación en el proyecto que cambia su enunciado a Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, dejando explícito que sustituye a la Oficina Nacional de Emergencia. El proyecto consagra aspectos sobre los comités y sus funciones, Secretaría Técnica y Ejecutiva, comités comunal, provincial y regional, con un énfasis general en la prevención de emergencias. La creación de los encargados en los municipios y el financiamiento del nuevo sistema también fueron parte de la discusión inicial en la sala. La gran inquietud, la gran duda que teníamos todos los miembros de la comisión es respecto a si los recursos son los adecuados para enfrentar desafíos de esta envergadura y tener un organismo para las emergencias eficiente. Le hicimos sugerencia al subsecretario Gali, que es el que lleva el proyecto en representación del Ministerio del Interior y el Gobierno, que era fundamental que se entregara señales claras de que el Estado va a tener los recursos necesarios para un buen funcionamiento de la organización. Se dispone la creación de un cargo de encargado de unidad de gestión de riesgo y desastre, pero la discusión estuvo en que este cargo, ¿no es cierto?, se deberá financiar con recursos municipales o en caso de no existir se debiera asignar este cargo a profesionales ya existentes dentro del municipio. El rol de la Defensa y las Fuerzas Armadas al servicio de las autoridades, la creación del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastre, las diferentes escalas de planes estratégicos, mapas de amenazas, así como la unidad de gestión de riesgo y la construcción de viviendas de emergencia son parte apenas del largo entramado que comprende esta nueva red. Un proyecto que, dada su discusión inmediata y paso por 3 comisiones del Senado, quedará agendado para las próximas sesiones. Y durante esta semana la Sala del Senado también respaldó una iniciativa que va a permitir que el Congreso Nacional continúe sesionando a través de la modalidad telemática. La Sala del Senado respaldó entonces el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas en la tramitación de la reforma constitucional que amplía el plazo de autorización para que el Congreso Nacional pueda continuar sesionando por medios telemáticos. Recordemos que el Parlamento adoptó esta norma producto de la pandemia por COVID-19 con el fin de no interrumpir el trabajo legislativo y a la vez velar por el cuidado de funcionarios, funcionarias, parlamentarios y parlamentarias. La moción que fue impulsada por los senadores Álvaro Elizalde, Carlos Bianchi, Alfonso Durresti, José Miguel Insulza y la senadora Luz Ebensberger propone que la modalidad mixta continúe y que el trabajo a distancia se realice cuando sea necesario, considerando la situación sanitaria. La modificación permitirá que esta extensión se haga por al menos un año más. Tenemos parte de la intervención que se realizó en el Senado. Y más allá del acuerdo, además también lo que quedó pendiente es elaborar una reforma, pero de carácter permanente. Esta situación es transitoria porque, como ya ha señalado el señor secretario, efectivamente la reforma que se hizo el año pasado vence este próximo día jueves. Para que no quede error a dudas y quede en la historia fidedigna de la ley, y que fue una de las cosas en que la Cámara discutió, aquí cuando dice 2 años, ya uno se cumplió, y 2 años porque estamos agregando el segundo, que es el que vence el 26. Y ahora le contamos que en condiciones de convertirse en ley quedó la iniciativa que permitirá la extensión en 5 años de la prescripción de delitos relacionados con gastos electorales. ¿De qué se trata todo esto? Lo vemos en la siguiente nota. Con la finalidad de avanzar en transparencia e ir en consecuencia con los límites al financiamiento y gasto en campañas electorales, el Senado despachó el proyecto que establece que los delitos de carácter penal relacionados con esta materia prescribirán luego de 5 años desde que fue presentada o debió presentarse la cuenta general de ingresos y gastos al CERVEL, es decir, con la misma regla del Código Penal. Esta iniciativa, Presidenta, forma parte de la llamada Agenda Antiabusos y por un trato digno y justo, impulsada por el gobierno, la cual, según ha señalado, busca construir una sociedad que combata con mayor eficacia todo tipo de abusos, que proteja con mayor rigor la dignidad de todas y de todos y que se comprometa con un trato justo para los ciudadanos y las ciudadanas.
Cabe destacar que los delitos contemplados en la ley electoral son contra quien exceda en un 40% lo permitido por ley en cuanto a otorgar u obtener los aportes para las candidaturas o partidos políticos. También está penado utilizar aportes fiscales para una finalidad distinta a la que estaban destinados o a quien entregue información falsa en la rendición de cuentas al servicio electoral. También se contempla una serie de faltas e infracciones, las que son sancionadas según corresponda. No significa que a los que obtuvieran algo que excede en menor cantidad que el 40% no se castigue, pero no es considerado delito, sino que tiene otras sanciones. En la normativa actual, estos delitos, la ley establece que prescriben en un plazo de 2 años y que esta prescripción se cuenta desde que el delito se comete. Y las faltas, establece la ley que prescriben en 1 año y que también la prescripción de las faltas se cuentan desde que ellas se cometen. La iniciativa también hace una modificación respecto del plazo de prescripción de las faltas contempladas en la ley de gasto electoral, dejando este en 1 año, pero a contar del día en que se haya presentado o debió presentarse la cuenta general de ingresos electorales. Y en trabajos de comisiones, específicamente en la especial de la mujer, se retomó el debate por el proyecto que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación. Ya han habido varias audiencias respecto a esta materia. Sin consentimiento es violación, así ha sido denominada la moción impulsada por diputadas y que busca modificar el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación. Ahora, en su segundo trámite constitucional, la Comisión Especial de la Mujer del Senado retomó el periodo de audiencias con el fin de recabar la mayor cantidad de antecedentes que puedan nutrir el proyecto. Alrededor del 90% de las violaciones sexuales que se cometen no son denunciadas, por lo tanto tenemos una cifra negra muy, muy elevada, y que en Chile, de acuerdo a los datos de denuncia, de los delitos que son denunciados en el Ministerio Público, se cometen diariamente, o sea, un delito sexual cada 14 minutos en Chile, lo que es enormemente frecuente y constituye, y es la razón por la que nosotros como colegio lo estamos trabajando, un tremendo problema de salud pública. La moción tiene sus orígenes en el caso denominado como La Manada, hecho ocurrido en España, donde 5 hombres abusaron sexualmente de una mujer, y en un principio la sentencia no consideró el delito de violación. La propuesta que se trabaja actualmente en el Senado establece que el acto carnal o sexual sin consentimiento de la víctima constituye violación y enumera una serie de situaciones. Cuando se usa la fuerza o intimidación o cuando exista coacción, cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad o imposibilidad para oponerse, cuando se abusa de la enajenación, trastorno, anomalía o perturbación mental de la víctima, entre otros casos. Deja muchos desafíos, como los que hemos conversado, con respecto al peritaje psicológico, a la perspectiva de género de los jueces, pero además de cómo tenemos que evitar que en un proceso judicial la víctima quede más dañada, vuelva a vivir una revictimización que lo más probable es que la lleve a estar psicológicamente peor y que en vez de incentivar la denuncia, provoque completamente lo contrario. Creo que es sumamente importante que podamos profundizar para que generemos una ley que ojalá dé un paso más sustantivo a la hora de ayudar como instrumento probatorio para lo que son las violaciones. Para los casos antes descritos se consideran penas que van de presidio mayor a su grado medio a mínimo, es decir, de 5 a 15 años, misma condena que se considera para quienes realicen la conducta aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de la víctima, relación de dependencia o relación laboral. El proyecto continuará siendo discutido cada jueves en la Comisión Especial de la Mujer del Senado. Y uno de los temas abordados en la Comisión de Salud durante esta semana fue respecto al alza de los planes de ISAPRES. De esto y más se lo contamos en el siguiente bloque legislativo. Con el senador Rabindranath Quinteros asumiendo la presidencia de la comisión, la instancia de salud analizó la anunciada alza en los planes de las ISAPRES conforme al compromiso que congeló el reajuste durante 2020,
oportunidad de plantear entonces un proyecto que regule el precio de los planes y suspenda todo tipo de cobro durante la pandemia. Ante el superintendente de salud, los senadores indicaron que si el año pasado el gasto fue negativo, es cuestionable un alza y solicitaron cifras sobre el número de afiliados beneficiados con el congelamiento de los planes. Por eso, además de la autoridad, se espera a los prestadores privados en la siguiente sesión para plantear estas materias. Se hizo la pega, se logró el congelamiento administrativo, pero yo no he visto cuáles fueron los resultados del mismo y cómo finalmente las mujeres pudieron rebajar sus planes de salud, cuestión que yo de verdad no he visto en la práctica. Prácticamente, yo diría, hubo muy poca gente que tuvo poco impacto y eso es lo que me preocupa. El ex titular del Banco Central, Rodrigo Vergara, y el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entregaron y expusieron un informe a nombre de una comisión técnica de economistas sobre las exenciones tributarias del país ante la Comisión de Hacienda del Senado, la falta de un catastro de exenciones y la complejidad técnica y política para la ejecución de estas recomendaciones en temas como las zonas francas, el IVA o el impuesto al diésel, hicieron que se valorara el informe, pero donde aún se espera mayor involucramiento del Ejecutivo y la traducción de intenciones en proyectos de ley concretos. No estamos al bando de lo exencionista versus lo no exencionista, digamos. Está tratando de ver lo que es mejor para el país. A mí me gustaría que se transforme en una discusión entre el sector, digamos, que tiene algún beneficio versus el otro, porque yo creo que la idea es poder mirar una visión un poquito más amplia, de ver cómo es más justo un país, cómo es justo una sociedad, digamos. Oficios a la Corte Suprema y a la alta dirección pública para conocer las dificultades que han tenido los procesos para llenar cupos en los tribunales ambientales serán enviados desde la Comisión de Constitución, y es que las vacantes de ministro suplente en Antofagasta y Santiago debieron resolverse en noviembre pasado, y solo este lunes la ministra Carolina Smith presentó a los nominados, quienes debían exponer la próxima semana ante los senadores. Esto recordó una moción del Senado que hubiera sido útil en estos casos y, por qué no, repensar los procesos de postulación y los propios requisitos. Nosotros presentamos un proyecto en algún minuto a fin de permitir que los ministros que cesaban en su cargo pudieran continuar, entre comillas, en una subrogancia legal hasta que estuviera nombrado el titular, dado que la experiencia nos ha demostrado que desde que cesa en el cargo un ministro hasta que se produce el nombramiento puede transcurrir fácilmente un año o más. Y lo otro es también poder verificar si es necesario o no una modificación legal respecto de los requisitos para ser ministro del Tribunal Ambiental. Consenso para tramitar y modificar el nombre de la Ley Integral de los Adultos Mayores o de Personas Mayores, y pesar por la ausencia del Ejecutivo, cuya presencia era relevante para patrocinar varias indicaciones, fue el clima al interior de la Comisión Especial del Adulto Mayor. Esto motivará a pedir formalmente la presencia desde el Gobierno para concretar avances que queden impresos en la esperada Ley Marco para los mayores. Le enviamos al Ejecutivo una nota que ha sido respetuosa, que les damos, o sea, no le damos, sino que esperamos que de aquí a tantos días tengan cuál es su posición respecto a estas indicaciones, que lo que queremos es avanzar. Porque si no pueden asistir, uno lo puede entender, pero por lo menos que manden su opinión o alguien que venga a expresar sus opiniones. Además, la Comisión Especial espera encontrar la fórmula de involucrarse en el debate sobre las pensiones, tema que se encuentra en plena tramitación en el Senado de la República. Y desde el Senado surgió una moción parlamentaria que propone incorporar al Código Penal el delito de negacionismo en casos de delitos de lesa humanidad ocurridos específicamente en la dictadura en nuestro país. ¿De qué se trata esta iniciativa? Lo vemos en la nota. Es una iniciativa que recoge la experiencia internacional de países como Francia, Suiza, Alemania y España y que busca incorporar al Código Penal el delito de negacionismo en el caso de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura militar de 1973. El proyecto impulsado por el senador Juan Ignacio Latorre propone que se sancione a quienes públicamente nieguen, justifiquen, minimicen, hagan apología o glorifiquen este tipo de delitos con la intención de deshonrar o menospreciar a las víctimas. Creo que la libertad de expresión tiene límites y el límite justamente en sociedades como la nuestra que han vivido fracturas, traumas históricos como una dictadura, un golpe de Estado y crímenes de lesa humanidad. Un límite es justamente no pasar a llevar la dignidad, la honra, el dañar la dignidad, la memoria
de las víctimas de la dictadura. Yo creo que ese es un límite que nos podemos imponer como sociedad democrática. La moción establece multas que van desde las 10 a las 40 UTM y trabajos comunitarios según sea la situación. En el caso de que la persona que tuviera este tipo de conductas negacionistas fuera funcionario público, además de la multa, arriesga la inhabilitación permanente para desempeñar funciones en el servicio. Ya hay antecedentes de proyectos de este tipo en el Congreso Nacional que hasta ahora no han trascendido, pero sí han generado diversas opiniones. La izquierda insiste majaderamente con un proyecto que atenta de manera grave contra la libertad de expresión. El proyecto busca imponer una verdad histórica por ley. Eso es totalitarismo, eso es censura. Hubo efectivamente uno presentado en la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Hertz, sobre negacionismo, y avanzó en la Cámara, pero fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal falla en contra de ese proyecto de ley por cuestiones de forma, pero también porque afecta la libertad de expresión. Eso es lo que pasa con una Constitución que además, no ha sido legitimada, democráticamente, donde tenemos que equilibrar derechos humanos, libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión? El proyecto además incluye los casos de denuncia de violaciones a los derechos humanos ocurridos recientemente y que puedan ocurrir luego de la promulgación como ley. Y continuamos avanzando en informaciones legislativas, pero para eso los invito a que ingresemos a senado.cl. Aprobación unánime a proyecto que racionaliza las acciones de cobranzas extrajudiciales. Se trata de una iniciativa que establece límites a las empresas que realizan las llamadas o comunicaciones por deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad. Recuerde que esto y más en senado.cl. Informaciones que como siempre le invitamos a ampliar en nuestras diversas plataformas. Estamos en tv.senado.cl, también en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingrese, suscríbase, revise los programas del canal del Senado como Profundidad de Campos, por ejemplo, en su nueva temporada. También el trabajo de comisiones de esta semana y de la Sala del Senado. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ya hemos llegado entonces al final de las noticias. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos invitados a que nos sigan durante todo este fin de semana en la programación del canal del Senado y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que esté muy bien.